Buen día. A continuación vamos a realizar esta práctica número 7 del tema de patrimonio correspondiente al curso de contabilidad intermedia 2. Esta práctica trata sobre la distribución de dividendos y nos dicen lo siguiente. Arconsa tiene su capital constituido de la siguiente forma. Nos dan el total de su capital social común y el total de su capital social preferente y la composición de ese capital según la cantidad de acciones y el valor nominal de cada una de sus acciones. Nos dicen aquí, es importante indicar que las acciones preferentes son acumulativas y participantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sean acumulativas quiere decir que si en algún periodo, por alguna razón en específico, la empresa no pudo otorgar el dividendo preferente, este se acumulará y se entregará en periodos posteriores. Por ejemplo, si en un periodo la compañía tuvo pérdidas, en lugar de tener utilidades, pues no puede entregar o otorgar ese dividendo preferente. Entonces, a los accionistas preferentes se les va a acumular y se les entregará en el futuro cuando la compañía sí posea utilidades. Además de esa, otra de las características que pueden tener las acciones preferentes es que sean participantes. ¿Qué significa que sean participantes? Que los accionistas preferentes tienen la posibilidad de obtener un dividendo adicional cuando las utilidades de la compañía sean tan superiores para darles a los accionistas comunes más del dividendo garantizado a los preferentes. Es decir, si a los accionistas comunes se les está entregando más del dividendo garantizado que reciben los preferentes, pues a los accionistas preferentes se les igualará en proporción a su capital para que se reparta de forma equitativa. Entonces, vamos a continuar con esto. Estas eran características que tienen estas acciones preferentes, que son acumulativas y que son participantes. Y nos dicen por acá, tienen un dividendo garantizado. Ese dividendo garantizado significa que es un dividendo fijo, es un monto ya establecido, que es el 5% por año de su capital. Es decir, que a los accionistas preferentes se les paga el 5% de este 1.600.000. Ese es el monto que reciben ellos por dividendo preferente. Nos dicen, la empresa tiene la política de distribuir el 75% de las utilidades netas de cada periodo en dividendos. Entonces, de la utilidad neta, solo se distribuye el 75%. Entonces, nos dicen que completemos el cuadro que se brinda, completar el cuadro que se le brinda, el cual distribuye los dividendos entre accionistas comunes y accionistas preferidos. Vamos a realizarlo. Uno de los primeros pasos que nos va a ayudar en el caso de que tenemos por acá que las acciones son acumulativas y son participantes, es calcular el monto de ese dividendo garantizado y del equivalente para los accionistas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular cuánto es el 5% para ambos accionistas. Entonces, lo tenemos por acá. Si el capital social común, en este caso, es de 6.400.000, el dividendo equivalente común que recibirían, el dividendo equivalente con respecto a lo que reciben los preferentes. El dividendo equivalente sería de 320.000. Esto en el caso de que las utilidades permitan otorgar ese monto equivalente. Sin embargo, para los accionistas preferentes, ellos sí tienen un dividendo garantizado. Es un monto fijo que siempre van a recibir, siempre y cuando haya utilidades para pagarles. Ahora bien, ese dividendo garantizado es del 5% del capital social preferente total. Entonces, ya tenemos, en este caso, cuánto sería el dividendo garantizado y el dividendo equivalente común. Cuando las utilidades de la compañía sean superiores a la suma de estos dos elementos, tendrá que repartirse un dividendo participante para ambos accionistas, es decir, un dividendo participante que se equipare para ambos. ¿Y cómo se va a equiparar? Con respecto al porcentaje que tienen del capital social de la compañía. Entonces, por eso es importante calcular la proporción que tienen ambos en su capital. Entonces, del capital social común corresponde a 6.400.000 del total.
del capital. El total de capital es la suma del capital social común y el capital social preferente. Entonces quiere decir que el capital social total, el 80% es un capital común y por ende el 20% pues sería un capital social preferente. Estos dos datos nos servirán a la hora de distribuir ese dividendo preferente cuando las utilidades de la compañía pues permitan otorgar ese dividendo preferente participante. Aquí faltó decir participante. Ahora bien, vamos ahora sí a completar el cuadro. Estos serán solo cálculos que nos facilitarán el trabajo a la hora de hacer la distribución. Entonces, por acá tenemos que calcular la utilidad a distribuir de cada uno de esos años. ¿Por qué? Porque nos dicen por aquí que la política es distribuir el 75% de la utilidad total obtenida o de la utilidad neta. Entonces, si en el primer año la utilidad anual fue de 170, vamos a repartir el 75%, sería 127,500. Vamos a calcular en este momento el 75% de todos los años que vamos a distribuir para ahorrarnos ese trabajo. Entonces, vamos a calcular el 75%, que es lo que se puede distribuir según la política para cada uno de esos periodos. Entonces, ya calculamos el 75% de estas utilidades netas, que es lo que se va a distribuir. Entonces, vamos a distribuir el primer año, que sería acá, 127,500. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Otorgar el dividendo garantizado a los accionistas preferentes. Entonces, por ende, el dividendo garantizado es de 80,000. Se les otorga a ellos ese dividendo garantizado. En este caso, sobra para darle a los accionistas comunes. Entonces, el resto se le da a los accionistas comunes. Esto porque las utilidades no superan estos 400,000. Si superaran estos 400,000, pues ahí sí habría un dividendo participante. Pero en este momento no superan los 400,000. Entonces, se les otorga el garantizado y después lo que sobra o el excedente a los accionistas comunes. Ahora bien, vamos para el segundo año. Vemos que las utilidades acá son un poco inferiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos una utilidad a distribuir de 16,500. No alcanza para otorgar el dividendo garantizado. Entonces, claro, a los accionistas comunes, a los accionistas preferentes, perdón, se les va a otorgar todos esos 16,000. Ahora bien, para los accionistas comunes no alcanzó ningún dividendo. Sin embargo, nos dice el enunciado que estas acciones son preferentes acumulativas. Por ende, no se pudo pagar todo el dividendo garantizado, pero este se va a acumular. Solo se pudo pagar de los 80,000 garantizados, solo se les pudo pagar 16,500. El resto está pendiente o está también acumulado para que corresponda con el nombre o las características de esas acciones que son acumulativas. Entonces, vamos con el tercer año. Vemos que aquí las utilidades son de 840,000. Son suficientes para otorgar un dividendo participante. ¿Cómo sabemos eso? Porque el total de la utilidad a distribuir, que en este caso, mejor dicho, es de 630, porque es el 75% de los 840, es superior a estos 400, que serían el garantizado y el equivalente. Como es superior en este caso, vamos a tener que otorgar un dividendo participante. Y ya lo veremos acá en los cálculos para ese tercer año. Entonces, la utilidad a distribuir en este tercer año es de 630,000. Ahora bien, ¿qué tenemos pendiente nosotros como los primeros compromisos que debe asumir la compañía con esas utilidades? Bueno, pagar el dividendo acumulado o pendiente. Ese es el primer compromiso que se tiene. Ahora bien, ¿cuál es el segundo compromiso? Pagar el dividendo preferente garantizado de ese periodo. Además, ya sabemos que alcanza para otorgar a los accionistas comunes un equivalente, que sería de 320. Entonces, si sumamos esos tres elementos, que son compromisos que tiene la compañía con respecto a los dividendos, hay 463,000 que ya están comprometidos entre lo acumulado, lo garantizado
y lo equivalente a los accionistas comunes. Va a haber un remanente o una utilidad restante a distribuir. Entonces, de los 630 ya tenemos comprometidos 463. Y sobran, por decirlo de esa forma, sobran 166.500, de los cuales se tendrán que distribuir de forma equitativa con respecto a la participación que tienen en el total del capital. Entonces, para los accionistas comunes, multiplicamos esos 166.000 por su participación, que sería el 80%, y multiplicamos esos 166.000 por el 20% para los preferentes, y así distribuimos de forma equitativa ese dividendo participante. Entonces ya vamos a completar la tabla. Ahora bien, entonces, ¿qué le toca a los preferentes? Les toca el pendiente que quedó acumulado del año anterior, les toca el garantizado y les toca el participante para un total de 176.800. ¿Qué le toca a los comunes? El garantizado y les toca el que dimos por acá como participante. Y si podemos ver, ambos montos tienen que sumar el total de la utilidad a distribuir. Y ya hicimos este ejercicio que pedía completar y distribuir esos dividendos para los accionistas preferentes y los comunes, bajo el supuesto que nos dicen acá, que son acciones preferentes, acumulativas y participantes. Entonces, hemos culminado. Muchas gracias.